Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Mateo, capítulo 9, versículo 36. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén, por favor. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Invito a que me acompañes a orar. Bendito Rey soberano, Dios todopoderoso, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. A ti, Dios soberano, a ti, Rey de gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos bendices, Señor, nos bendices con esta oportunidad de hoy poder estar ante tu presencia, Señor, estar delante de ti, Señor. Padre, el lugar, Señor, en el que no éramos dignos de entrar, Señor, tú nos has permitido, Señor, en esta mañana hacerlo, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor. Ayúdame, Señor, a poder hablar, Señor, de parte tuya y no de parte mía, Señor. Espíritu Santo, sé tú, Señor, llevando toda, Señor, la exposición de la palabra, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser transmitida a través de mí, Señor, y que tú hables, Señor, que nos hables en esta mañana, Señor, que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, que nos edifiques, que nos santifiques, que nos limpies a través de ella, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a ser oidores y también hacedores de ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Dice la Escritura que cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Está hablando la Escritura, para ponerlos un poco en contexto, Jesús, dice la Escritura en el versículo 35 que estaba recorriendo las regiones y las ciudades del pueblo de Israel, predicando y anunciando el Evangelio, predicando acerca de que el reino de los cielos se había acercado. Y luego dice que Cristo ve a las multitudes y al verlas, dice la Escritura, de que sintió compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Estaba Cristo viendo el grupo de personas que le seguían, porque dice la Escritura que habían unas multitudes, y de acuerdo a los versículos anteriores, muchas personas seguían a Cristo para escucharlo, muchos por diferentes motivos, pero dice que sea cual sea el motivo por el cual esas personas estaban ahí, Él estaba sintiendo compasión de ellas. Porque el Señor sentía compasión de ellas, porque Cristo sabía la condición en la que estaban cada una de estas personas espiritualmente. Y dice la Escritura de que, del versículo siguiente, Cristo, al sentir compasión de ellos, dice que a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Está diciendo la Escritura, y quiero que hoy en tu cabeza la palabra compasión del Señor quede muy arraigada, porque por la compasión del Señor se manifiesta la predicación de la palabra. A través del Señor moverse a compasión es lo que lleva a Cristo a que el Evangelio del reino sea predicado a través de Él y a través de aquellos que Él llama para que también sea llevado. O sea, quiere decir esto de que la compasión de Dios es manifestada o es puesta en manifiesto a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del Evangelio. Por eso, cuando Cristo siente compasión por estas personas, lo que le dice a sus discípulos es: oren para que el Padre, aquel que está encargado de el campo, levante más obreros para que vayan a hacer esa tarea de la predicación de su palabra. Y es muy triste de que hoy, porque si de acuerdo a la Escritura y lo que dice acá, que la compasión mueve a Cristo a predicar
el evangelio, a predicar el evangelio del reino, y que más aún Él pide que se levanten muchos más obreros, y más adelante vamos a ver de que inmediatamente Él hace el llamado a sus 12 discípulos y los comisiona para que vayan y prediquen ese evangelio. Es muy triste saber y ver en el que hoy se hace llamar el pueblo, o todo aquel que se hace llamar cristiano, que muchos tienen en poco la predicación de la palabra. La tienen en poco tanto para ir a escucharla como también para ir y predicar. Y creo que en esta congregación no estamos escapados de esta posición, porque todavía es muy triste ver cómo todavía nos tienen que exhortar y animar para que asistamos tempranamente a un estudio sistemático de la palabra, que asistamos para congregarnos. Es muy triste que todavía aquel que se hace llamar discípulo del Señor y que dice seguirle, tengan de que estar insistiéndole constantemente de que debe acudir a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos acudiendo a ello como discípulos o creyentes del Señor, como cristianos, estamos despreciando la compasión del Señor. Cada vez que tú y yo tenemos en poco la predicación de la palabra, tanto para escucharla como para ir y predicar, estamos entonces omitiendo esto, despreciando la compasión del Señor. Y si tú hoy estás en este lugar, si tú has venido hasta este lugar, por el motivo que hayas venido, sea porque te congregues aquí o porque te insistan o que porque vengas obligado, quiero decirte que hoy estás gozando de ese privilegio, no porque yo esté aquí en este púlpito, sino porque el Señor, al que la palabra sea expuesta para ti, tú estás disfrutando de la compasión del Señor. Tú hoy estás siendo expuesto y el Señor hoy te está mirando con compasión. Por eso nos reunimos, para que la palabra sea expuesta para nosotros, porque es muestra de la compasión del Señor para con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos en poco todavía eso, iglesia? Tenemos todavía servicios de ayuno y de vigilia en los que podemos decir que el día de la vigilia ni siquiera el 30% de la congregación estaba aquí reunida. Si nos cuesta orar, ¿cuánto más nos cuesta entonces estar disfrutando y atentos a lo que el Señor quiere hablar? Estamos despreciando muchas veces la compasión que el Señor tiene con nosotros. Es una muestra de cada día que nosotros nos reunimos para predicar la palabra y para escucharla, que nosotros despreciemos lo que el Señor nos está ofreciendo, que es su compasión. Y dice el Señor que los versículos siguientes, no lo leas, voy a compartir rápidamente. A partir del inicio del capítulo 10, el Señor llama entonces a sus 12 discípulos y les empieza luego a dar unas instrucciones y unas advertencias. La instrucción inicialmente que les da a estos discípulos a los cuales Él llama, y que, por cierto, ellos ya están disfrutando de esa compasión de parte de Él. Ellos que ya están disfrutando, y el llamado que el Señor les hace, y que ellos corresponden a ese llamado, no lo hacen de una manera obligatoria, lo hacen de una manera voluntaria. Y dice el versículo 5, Jesús envió a los 12 apóstoles, esto después de que les hace el llamado inmediatamente al ver Cristo las multitudes y sentir compasión, llama a sus 12 discípulos y les dice la Escritura, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Entonces miren cuál es el mover del Señor en la compasión hacia su pueblo, a que vaya entonces, si desea que su pueblo escuche ese evangelio, esa noticia acerca del reino de los cielos, con un propósito, ¿cuál es? De que sea salvo. El Señor, al sentir compasión por nosotros, al sentir compasión por estas personas, lo que quiere decir es que el Señor se estaba colocando, estaba viéndolos a ellos colocándose en su lugar, y de hecho eso fue lo que ocurrió. Él ocupó el lugar de ellos y aún también de nosotros, al morir por nuestros pecados. Eso era lo que Cristo estaba sintiendo en su corazón, se estaba colocando en el lugar de ellos. De esa manera los estaba viendo con compasión, estaba viendo toda esa cantidad de almas que se estaban perdiendo, que estaban caminando rumbo a recibir
la ira de Dios por la eternidad, y es lo que al Señor mueve, se pone en el lugar de ellos, y por eso dice a los discípulos, vayan y tienen que anunciar el reino. Y bueno, específicamente a ellos en este punto les dice de que no vayan a ningún otro lugar, solamente al pueblo de Israel. Luego sigue diciendo muchas más instrucciones, les dice en el versículo 8, al final le dice, den tan gratuitamente como han recibido. Esto muestra de que ya ellos habían recibido esa compasión del Señor, y es lo que Él quiere, que ellos vayan y hagan, de que de esa gratuitamente de lo que recibieron, de esa compasión del Señor, también vayan y compartan. Y si bien esto era específicamente en ese momento a los apóstoles, nosotros tenemos una instrucción similar a ellos. Aunque a los apóstoles se les estaba dando a un pueblo específico, porque se lo dijo solo al pueblo de Israel, nosotros lo tenemos todavía de una manera más amplia. Y es que debemos anunciar ese reino de los cielos a todas las naciones. O sea, a todo el que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, debemos hacerlo. Si la manifestación de la compasión del Señor es que se predique, entonces nosotros somos también colaboradores de que esa compasión del Señor sea compartida a muchas otras personas. Y nosotros somos colaboradores, por decirlo así, de esa compasión del Señor al momento en que nosotros lo hacemos. Y si nosotros realmente, la pregunta es para nosotros, si nosotros realmente hemos recibido esa compasión del Señor para con nosotros, porque entonces no la compartimos con otros. Porque entonces no vamos y anunciamos ese reino de los cielos, porque entonces no predicamos esa buena noticia. No nos movemos a compasión como se movió el Señor, viendo a esas personas en qué condición estaban. Es más fácil señalarlos y decir, uy, van para allá, antes de movernos a compasión. Y el Señor se movió a compasión y a nosotros nos llama que de esa manera debemos también nosotros movernos. Ahora, el llamado que hace el Señor a sus discípulos, además de instrucciones, le hace también muchas advertencias, pero vamos a ver, el versículo 9, una de las advertencias que le dice es, no lleven nada. El Señor llama a sus 12 discípulos y les dice de que no deben llevar dinero, no deben llevar ni siquiera una muda de ropa, ni un par de sandalias, ni un bastón, que no deben llevar absolutamente nada. Ir y predicar. Sin llevar absolutamente nada. De hecho, les dice al final del versículo 10, no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Y hago un paréntesis en este punto, para aquellos que nos decimos ser cristianos, ser discípulos del Señor. Te pregunto algo, si el Señor te diera esta instrucción que le dio a los 12 discípulos en ese momento, si te dijera, ven, necesito que vayas y prediques a tales ciudades y no vas a llevar ni ropa, ni una muda de ropa, aparte de la que llevas, ni un par de sandalias, no vas a llevar dinero, no vas a llevar nada, solamente vas a ir y predicar y vas a estar sujeto a lo que yo allá te dé, a través de aquellos que se muevan también a misericordia, ayudarte. ¿Qué harías? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Porque sabes, a través de esto que el Señor hablaba, mi vida aquí, de la compasión de Él, también me confrontaba mucho. Nosotros decimos que seguimos al Señor y que le obedecemos, pero nosotros tenemos este llamado a ir a predicar. Pero también estamos llamados a que debemos depender de Él. Y muchas veces todo lo contrario, estamos más en busca de lo que necesitamos y del vestir y del alimento y de todas las cosas antes de ir y predicar. ¿Cuántas veces al día, a la semana, al mes, al año estamos predicando, estamos decidiendo ir y predicar? ¿Y cuántas veces al año estás pensando entonces en qué tienes que ponerte, en qué tienes que comer, en qué tienes que tener para tu casa? ¿Cuánto tiempo estás pensando en eso? ¿Y cuánto tiempo estás pensando en ir y predicar el Evangelio? En ir y mostrar esa compasión que ya el Señor tuvo contigo. ¿O acaso
No estás aquí porque algún día se te predicó ese evangelio, porque el Señor te mostró esa compasión y te la sigue mostrando hoy, porque entonces tú no estás en esta disposición. Es una de las instrucciones que el Señor le da a sus apóstoles. Luego les dice también de que el versículo 16 les empieza entonces a hacer una advertencia, una serie de advertencias. Les dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu del Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán en contra de sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Ahora, el Señor no solamente les dice vayan y prediquen y vayan sin nada, sino que les dice, además de que van a ir, les hace una advertencia. En el versículo 16 les miren, que los envío como ovejas en medio de lobos, y les dice, tengan cuidado. O sea, si te dan la instrucción de que vayas y prediques, que no vas a llevar nada para que te sostengas, para que te vistas, y además te dicen, ten cuidado. O sea, está diciéndole al Señor a sus discípulos, lo que van a hacer es algo peligroso para ustedes. Es una advertencia que les da el Señor a sus discípulos, y luego les dice en el versículo 21, un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. O sea, además de que voy a cumplir esta instrucción y de que voy en esa condición de dependencia tanto del Señor, debo ir con tanto cuidado porque aún mi vida va a estar expuesta porque me pueden matar por causa de lo que voy a hacer. Él me dice que haga. Y quiero que tengas el versículo 21 que habla acerca de los hijos y los padres y el conflicto familiar, porque al final de cuentas vamos a ver una relación, pero lo que vemos acá es lo que quizás en esta congregación mucho el Señor nos ha hablado, de que aplicando puntualmente ahora para nosotros, el seguir al Señor implica porque Pablo lo dijo directamente de que aquel que va a seguir al Señor sufrirá persecución. Y es lo que está transmitiendo acá el Señor a sus discípulos. El seguirme a mí y el obedecerme en ese mandato que les estoy dando, lo que le implica para ustedes es que van a sufrir. Van a sufrir persecución, van a sufrir, incluso su propia vida terrenal está expuesta, se la podrán quitar. Y ahora, en el versículo 21 habla de que aún en medio de las familias se podrá levantar esa oposición y esa persecución. Y termina diciendo, el versículo 22 dice, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, y dice la parte B, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Sabes? La compasión de la que hablaba inicialmente acá, el Señor, la compasión del Señor lo que quiere y pretende es evitar de que nosotros nos perdamos. Siempre va a buscar, como lo vimos, lo escuchamos, pues nos dijo el Señor hace algunas prédicas, que la voluntad de Él es que seamos salvos. Que seamos salvos. Y el deseo del Señor, a pesar de todas las instrucciones y, como dicen los medicamentos, contraindicaciones que les dio a sus discípulos, aquí les está diciendo, y si se mantienen firmes, tienen algo todavía, serán salvos. No se compara con lo que podrán sufrir, no se compara con lo que podrán padecer. Pero sin embargo, nosotros muchas veces, llevándolo nosotros a nuestra vida, la aplicación, muchas veces pensamos más en el sufrimiento antes que lo que podemos disfrutar por la salvación del Señor. Nos preocupamos más por nuestra propia vida
Si estamos enfermos nos preocupamos más por eso que por la salvación. Muchas veces olvidamos esa compasión del Señor. De ahí en adelante sigue el Señor hablando de la persecución. En el versículo 26 dice: así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado, y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas, para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ok, el Señor está hablando de la compasión que tuvo del pueblo y muestra y manifiesta esa compasión en la predicación del Evangelio para que el pueblo y el hombre sea salvo. Pero hay algo que nosotros no podemos desligar de la Escritura, y es que si bien el Señor es compasivo y la voluntad de Él es que sean salvos, también el Señor toda su ira la desatará sobre aquellos que no le reciban, sobre aquellos que no acepten su Evangelio. Y ahorita veíamos de que todo lo que podemos soportar por ser salvos, por seguirle, por obedecerle, pero vemos también que está la otra opción, y es de que si nosotros no lo hacemos y si no le seguimos, si no recibimos ese Evangelio, también tendremos una consecuencia. Y lo dice muy clara acá la Escritura, que es el infierno. Quiero que tengas esas dos cosas presentes. Luego dice el versículo 31, así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Antes compara el Señor a un gorrión con nuestra vida, y está hablando el Señor de que somos valiosos, pero los valiosos de los que habla aquí el Señor no es como hoy en día lo predica el Evangelio de la prosperidad, de que para Dios todas las personas son valiosas, aunque sí lo son. Está hablando de aquel pueblo que le obedece, de aquellos que sí realmente están caminando como Él dice, de aquellos que son salvos, de aquellos que han recibido su mensaje, que han aceptado al Señor. Estos son los valiosos para el Señor. A esos son a los que les está diciendo, ok, les estoy advirtiendo lo que puede acontecer con cualquiera de ustedes. Los van a perseguir, los pueden matar, pero de eso no tengan miedo. No tienes por qué tener miedo de eso. Iglesia, nosotros no tenemos por qué tener miedo aún de aquellos que nos pueden quitar la vida, como nos lo decía antes. El Señor nos cuida porque somos valiosos para Él cuando caminamos como Él dice. Y aun cuando podamos morir por causa de Él, seremos valiosos y tendremos una esperanza mucho más grande al estar con Él en la eternidad. Luego dice el versículo 32, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero aquel que me niega aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. O sea, el Señor le está diciendo a sus discípulos, vayan, prediquen, les advierto, ojo, les puede pasar esto, así que vayan como astutos, como serpientes, mansos como palomas, pero después de todo, al final, les habla de un sufrimiento, iglesia, porque nosotros como seguidores del Señor estamos llamados a sufrir por Él. No como lo habla hoy en día el Evangelio de la prosperidad, que llama a todo aquel que siga al Señor y que su vida va a ser terrenalmente una perfección. Eso no es lo que el Señor a nosotros nos promete. El Señor todo lo contrario nos dice que terrenalmente hablando, el seguir al Señor nos va a llevar a sufrir por su causa. Pero muchas veces estamos huyendo de eso, iglesia. Muchas veces cuando empieza apenas el sufrimiento ya estamos renegando del Señor. Y se nos olvida todo el plan del Señor, que es que seamos salvos y que otros más sean salvos. Y empezamos a ver el sufrimiento de nosotros y no a ver con compasión a los demás y no a seguir moviéndonos en compasión, como el Señor espera que nos movamos, que compartamos esa compasión de Él a los demás. Y ahora aún el Señor les dice, porque también es una advertencia para ellos. O sea, el Señor les fue claro, les dice
de que seguirle puede llevarlos a esto, pero les dice que si no lo reconocen, o sea, si no lo hacen, y si por el contrario lo niegan, Él tampoco los va a reconocer en el reino de los cielos. Y hoy la pregunta es, para nosotros, que decimos ser sus discípulos, ¿lo estamos negando o qué estamos haciendo? ¿Lo estamos negando para no sufrir o lo estamos confesando aun cuando podamos sufrir? Porque es lo que el Señor les está diciendo a los discípulos. Él les hace el llamado y los comisiona, les hace advertencias y les da instrucciones, pero luego acá les dice, cuidado, el que no lo haga, si me niega, yo tampoco lo voy a reconocer. Ahora, ser reconocido quiere decir, en los cielos quiere decir que va a estar en la presencia de Él adorándole. Va a estar con Él por la eternidad dándole la adoración que Él merece, pero el no reconocerlo también tiene una consecuencia. Y quiere decir que va a estar entonces siendo o sufriendo eternamente ya no lo que puede ofrecer el hombre, sino el castigo y la ira que viene de parte del Todopoderoso que cantábamos hace unos minutos. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Si no lo hacen y si no me reconocen, yo no los voy a reconocer. Y por el contrario, van a sufrir eternamente. Si no sufrieron aquí, no quisieron sufrir y me negaron, entonces van a sufrir ahora eternamente. Luego dice el versículo 34, no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra, y sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Ahorita veíamos que el Señor les anunciaba que aún la persecución podría venir desde la propia casa. El ser seguidor del Señor, el ser discípulo del Señor implica que aún desde nuestra propia casa y nuestra propia familia pueda levantarse oposición y persecución para nosotros. Ahora, la pregunta, porque la vamos a hacer más adelante mejor, lo que el Señor nos enseña, quiero leer el versículo 37 para concluir esta parte, dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. Ahora, quiero concluir la primera parte acerca de la familia. Veíamos ahorita la persecución que se puede levantar. Ahora acá nos muestra una manera distinta en la que también se levanta la persecución en nuestra casa. Por eso él hablaba de que los enemigos están dentro de nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque si bien se nos puede levantar persecución directamente en nuestra casa, también nuestra familia puede llevarnos a que nosotros no estemos haciendo la voluntad del Señor. Puede haber una persecución física con el fin de querer hacerle daño a nuestro cuerpo o a nuestra emoción, pero también hay una persecución silenciosa. ¿Cuándo? Dice el versículo 37, cuando si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Cuando nosotros ponemos por encima cualquier familiar nuestro delante del Señor para hacer la voluntad del Señor, cuando hacemos cosas más para ellos y olvidamos que tenemos que hacer cosas para el Señor o dejamos de hacer cosas para el Señor y ponemos por encima que hagamos cosas por nuestra familia, por nuestros familiares, entonces no somos dignos del Señor. Y esa es una manera también en la que nosotros tenemos que estar despiertos, porque va a haber también esa persecución silenciosa. Si bien pueden levantarse a querer hacernos daño porque predicamos, porque al predicarnos siempre, dice la Escritura de que para el que se salva es aroma de vida, pero para el que se niega a creerla es aroma de muerte. Siempre aquellos que le prediquemos y que les expongamos el Evangelio y el reino de los cielos, como dice acá, siempre pueden levantarse las dos posiciones. Puede ser de que lo recibe y sea aroma de vida y se vuelva al Señor, como puede ser todo lo contrario, que se levante aquella persona en contra de nosotros. Y sé que a algunos de nosotros ya nos ha debido haber sucedido cuando le predicamos a alguien
insistentemente acerca del Evangelio, tarde o temprano endurece su corazón y se vuelve ese enemigo de nosotros. Pero aún así nosotros debemos estar dispuestos a sufrirlo. Ahora, puede que no se levante en contra de nosotros, pero si tu familia, llámese padre, madre, hermano, hijo, esposo, esposa, quizás no con la intención, pero te lleva a hacer algo que te está impidiendo que la voluntad de Dios tú la hagas, entonces también te está persiguiendo y no te estás dando cuenta. Entonces no estás amando al Señor, sino que estás amando más. Este mismo pasaje dice en el Evangelio de Lucas que si no aborreces a tu madre o a tu padre, a tu hijo o a tu esposa, si no lo aborreces, acá dice que si amamos más a ellos. Debemos leer siempre los dos pasajes porque si leemos aquel que dice que si aborreces, vamos a pensar entonces que debemos despreciarlo totalmente. Pero al verlo entonces con este paralelo que está acá que dice si amas más, o sea, nosotros debemos amar a nuestra familia, pero siempre por encima debe estar el amar al Señor y el obedecer al Señor. Ahora, la pregunta que debemos hacerlo, porque en este punto específico quedé muy confrontado por el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos amando aún mucho más a nuestra familia que al Señor? ¿Cuántos de nosotros preferimos hacer cosas con nuestra familia para agradar, para que nuestra familia pase bien, y nos olvidamos de lo que nos corresponde con el Señor? Nosotros, si como padres llevamos todos los días al niño al parque, pero nunca hacemos el devocional con él, y nunca hago yo mi devocional con él por invertirle tiempo a él, que él disfrute, aunque es algo que aparentemente es bueno, estamos cayendo en esta iglesia, estamos amando más a ese hijo que al Señor. Si aún nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestra esposa o con el esposo, prefieren siempre hacer cosas para el hogar, las mujeres, las esposas, si prefieren entonces tener siempre todo en la casa en orden, el hacer el oficio, el cuidar esto, el guardar esto, antes que hacer su vida devocional con el Señor, entonces están amando más eso y aún a su hogar que al Señor. Nunca puede estar nada de eso, nada de nuestra familia por encima del Señor. Siempre por encima de todas las cosas debe estar el Señor. Ahora, profundiza el Señor aún más cuando dice: si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. O sea, en el pasaje de Lucas dice de que aún debemos aborrecer nuestra propia vida. O sea, aún muchas veces nos amamos más a nosotros mismos que al Señor. Aún muchas veces buscamos más las cosas que para nuestra carne nos agradan antes que hacer lo que al Señor le agrada, antes de obedecer al Señor. Prefiere entonces ver la novela, ver la televisión, ver el partido de fútbol. Prefiero entonces ir al cine, ir a hacer cosas, pero nunca entonces estoy pensando en llevar mi vida devocional con el Señor, en obedecerle, en predicar, en compartir esa compasión que el Señor nos dice hoy. Entonces me estoy amando más a mí mismo que al Señor. Cuando entonces desde aquí el Señor habla a tu vida a través de algo que dice que tú sabes que no has dejado de hacer y pones por encima, no, pero es que eso me gusta mucho, eso es lo que yo quiero, ese es mi plan, eso es lo que yo anhelo, lo que yo sueño, yo no puedo dejarlo. Entonces te estás amando más a ti mismo que al Señor. Y hoy el título de la prédica es: ¿a quién amas más? ¿A quién estamos amando más, iglesia? ¿Estamos amando más al Señor para colocarlo por encima de todo? ¿O estamos amando más a nuestra familia? ¿O nos estamos amando más a nosotros mismos? Y miren que lo que dice el versículo 39, si te aferras a tu vida la perderás, pero si entregas tu vida por mí,
las salvarás. Iglesia, el Señor nos dice en su palabra de que nosotros, si decimos, o el que decide seguir al Señor, va a sufrir terrenalmente. Es algo que no podemos ocultar y es algo lo que el Evangelio de la prosperidad ha tratado de esconder. Y por eso hay tantas falsas conversiones, porque el Evangelio verdadero no se les es predicado. Porque el verdadero Evangelio para el creyente siempre va a traer sufrimiento terrenal. Siempre lo va a traer, iglesia. Es algo que no puede desprenderse del creer y del seguir al Señor. Del ser seguidor del Señor no se va a desprender. Pero nosotros estamos llamados entonces a negarnos. Iglesia, esto es lo que el Señor espera de nosotros como discípulos, el negarnos. El negarnos, porque si bien nosotros podemos amar a nuestra familia y podemos hacer cosas para nosotros, pero al creer al Señor debemos estar dispuestos a aún entregar nuestra vida por causa de Él. Ahora, si cuando te preguntaba ahorita si el Señor te da la instrucción de que vayas, ahí bajo las condiciones que Él te dio, te costó tanto pensar en decir voy y obedezco, entonces debes empezar a ver más dónde está tu corazón y qué está amando. Porque debería ser algo de lo que nosotros no dudemos. Si el Señor nos dice, ves y ves de esta manera y bajo estas condiciones, se espera de nosotros como discípulos de que vayamos. Es el costo de seguirle al Señor, iglesia, lo que hoy, en otras palabras, estamos viendo. Es lo que en otros pasajes también el Señor llama, y en Lucas, a calcular el costo. Muchos de nosotros, porque el proceso de membresía es una de las partes que siempre resaltamos a cada miembro en proceso, cuán dispuesto está por el Señor, porque realmente el seguirlo no es solamente venir aquí, iglesia, no es solamente venir y cantar una alabanza, es estar dispuesto a esto, a morir por el Señor. Por eso el Señor dice acá, si te niegas a tomar tu cruz, en Lucas dice, si te niegas a tomar tu propia cruz, porque es nuestra propia vida. Tu propia cruz quiere decir que como el Señor lo hizo, tomó su cruz y fue a la muerte. Así de esa manera también nosotros tomamos la cruz de nuestra vida, a llevarla a morir por causa de Él. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, el que decide seguir al Señor, debe morir a su vida, a sus planes, a todo, por causa de Él. Hoy quiero que el Señor quiere que reflexionemos en esto, iglesia. Si muchas veces ya se nos ha cuestionado del calcular el costo, míralo hoy. ¿Estás amando a quién? ¿A quién estás amando, iglesia? ¿A quién amas más? Porque debemos amar más al Señor por el Señor. No debe haber nada por encima de lo que el Señor nos dice y de la voluntad del Señor para nosotros. Nada que la detenga, nada que nos haga hacer algo diferente a su voluntad. No debe haber nada, iglesia. Como discípulos estamos llamados a eso. Nuestra vida debe morir, nuestros planes, nuestros sueños, todo debe ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora, quizás alguno de los que estén en este lugar, porque puede llegar a pensar, ok, entonces si ese es el costo, realmente prefiero no seguir. Pero déjame decirte algo. Ahorita hablaba de que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que no se mantenga firme y el que decida no hacerlo, todavía el sufrimiento va a ser peor. El sufrimiento del que nos habla aquí el Señor a nosotros, sus discípulos, es terrenal y es temporal. Pero el sufrimiento de aquel que se niega a llevarlo aquí va a ser mucho peor y más terrible en la eternidad. Si el Señor nos llama a calcular el costo de seguirle, no es para que digamos es muy alto el costo y no le sigo. Es para que veas todo lo contrario. El costo de no seguirle es todavía mucho más costoso. Ahora, ¿deseas experimentar cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Cuando el Señor vio con compasión, Él estaba viendo todas esas ovejas padeciendo la ira del Señor en el infierno. Por eso el Señor se mueve a compasión y por eso envía y por eso insiste en la predicación del Evangelio.
porque es lo que el Señor estaba viendo, el pueblo perdido y sufriendo la ira. ¿Quién va a conocer la ira del Padre sino Él? ¿Quién la va a conocer sino Él? Eso es lo que Él estaba viendo, ese pueblo sufriendo su ira, la ira del Dios Todopoderoso, el que cantábamos ahorita. La ira que tú y yo nunca vamos a dimensionarla. Eso es lo que Él estaba viendo, iglesia, y nosotros tenemos las dos posiciones, o seguirle a todo costo aquí, o negarlo como Él lo dijo y sufrir esa consecuencia eterna. El Señor nos ofrece compasión, y si hoy estamos aquí es por eso, por su compasión. Y también debe llevarnos a que se lo compartamos a otros, a insistir a otros a que crean en Él. Pero ¿qué estamos colocando por encima del Señor? ¿Qué estamos amando más? ¿Qué preferimos más? Nuestras cosas, nuestros planes, nuestra vida, o nuestra esposa, o nuestro esposo, o nuestro hijo, o nuestro padre. ¿Qué estamos amando más? ¿Qué estamos colocando por encima del Señor? Cuando nos dicen que debemos someternos a algo, porque así está escrito, porque así el Señor lo demanda, pero decimos no, por cualquier otra cosa, estamos colocando toda esa otra cosa por encima del Señor. Estás amando más a otra cosa que al Señor. De hecho, si lo estás haciendo, entonces eso que amas para ti es un ídolo. Para ti es un ídolo, porque está ocupando el lugar que debe ocupar Dios. O sea que de acuerdo a eso, muchas veces el ídolo podemos ser nosotros mismos. Porque si amas más a tu vida que al Señor, entonces tú eres tu propio ídolo. Si prefieres satisfacer todo lo que quieres satisfacer, aunque el Señor te haya dicho que no, entonces tú eres tu propio ídolo. Estás amándote más que al Señor. Y es lo que el Señor hoy quiere que reflexionemos, iglesia. ¿A quién estamos amando más? Y vuelvo y repito, es posible que digas, si es así, entonces prefiero no seguirle. Pero mire el costo de lo que implica entonces no seguirle o negarle. Perseguimos muchas veces más la comodidad aquí, iglesia. No estamos llamados a eso. El Señor llamó a sus discípulos, vayan sin nada. Por el contrario, estén en la disposición de que les den. Pero muchas veces queremos estar en la posición de dar a la de pedir. Así somos, iglesia. El Señor insistió tanto y sigue insistiendo tanto en revisar, que debemos revisarnos. ¿Lo dirá acaso por querer decirlo? Es porque todavía hay cosas que no hemos cambiado. Entonces hoy debemos meditar en eso. ¿Qué estamos amando más? ¿A quién estamos amando más? ¿Quién estoy colocando por encima del Señor? No tienes excusa, iglesia. Y solamente tienes dos posiciones. ¿Quieres disfrutar aquí y no sufrir la persecución aquí, no sufrir aquí por el Señor? Dale, ve, hazlo. No te lo recomiendo. Pero mira el costo de la eternidad sin el Señor y padeciendo toda la ira. Si para el Señor, para Cristo fue angustioso que conocía la ira, a tal punto de que en medio de la oración cuando pedía al Padre de que pasara esa copa si era pero que quería hacer su voluntad, si para él fue angustioso, a tal punto que sudaba sangre, porque él sabía lo que venía contra él. Y la padeció, porque así está escrito. Así está escrito. Fue aplastado por el Padre. La ira del Señor, porque el Señor también ha tenido compasión de nosotros. Si hoy tú eres un seguidor del Señor, es porque tuvo compasión de ti.
Si hoy somos seguidores del Señor es porque tuvo compasión de nosotros. Él también nos veía allá, padeciendo y sufriendo su ira. Él también nos veía allá, pero nos ha ofrecido esto, su evangelio. Pero ¿de qué manera hemos creído ese evangelio? El evangelio de la prosperidad siempre trata de ocultar la doctrina de la ira de Dios. Pero si a mí no me hablan de la ira de Dios y si no la conozco, al hablarme del costo que implica seguirle, muy seguramente voy a decir que no le sigo. Muy seguramente voy a decir que no le sigo y disfruto aquí. Pero la ira del Señor y sufrirla por la eternidad, no vamos a comprenderla ni imaginarla, iglesia. El Señor nos llama hoy a que le amemos por encima de todo. Y no te estoy llamando ahora a que le digas a tu esposa, oh, ya no hablamos más, ni espérate, ya yo voy a hacer el devocional, a orar, ya no salgo más con el niño, ya no vamos, no, solo oración, ya devocional, no. Porque el Señor también nos llamó hace poco a que nos esforzáramos. Y al contrario, aquí nos dice que debemos negarnos. Ahorita el Señor nos hablaba en el estudio de Corintios, ¿cierto? Y yo quiero muchas preguntas acerca del tema. Y la conclusión siempre, ¿cuál fue? Si realmente le sigo al Señor, yo me voy a negar. Pero entonces, si yo no estoy haciendo lo que el Señor me manda, dentro de ese vínculo matrimonial, a eso que el Señor me llama, si yo no lo hago porque no quiero, y definitivamente mi decisión fue no lo hice porque no quise, entonces yo me estoy llamando más a mí mismo que al Señor. Así es el Señor, iglesia, y ese es el costo. No podemos ocultarte el costo de seguirle. Ahora, el Señor también nos va a permitir, porque mi caso me ha permitido también disfrutar de muchas cosas, no todo es sufrimiento por causa de Él. De hecho, no hemos sufrido nada nosotros aquí. Pero cuando llega apenas que te maltrataste la uña, hasta ahí llegó el Señor. Quiero que leamos esa parte en Lucas 14:26. Versículo 25 dice: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Le voy a agregar algo que dice allá Mateo. Dice: no eres digno de ser mío. Cuando lo dice el Señor. Y si miramos el título de lo que dice ahí Lucas, dice: el costo de ser discípulo. Y aun cuando muchos de nosotros ya hemos dicho: sí, ya calculé el costo y esa es mi decisión, voy a seguir al Señor. Hoy debemos revisar nuestra vida. ¿Realmente estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con el Señor de seguirle de esa manera? Porque si no, no le estamos amando. Y estamos amando cualquier otra cosa antes que al Señor. Aún hay ídolos entonces. Algo de lo que tanto aquí en este lugar el Señor nos ha advertido y nos ha exhortado. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer
Aborrecer, iglesia, nuestra vida por causa del Señor, aún nuestra propia vida debemos aborrecerla. Aborrecerla. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces cuando nos dice que hay algo en que debemos someter al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto y tienen que ser tan insistentes en tantas cosas en nosotros? ¿Qué no estás aborreciendo? ¿Qué no estás aborreciendo? ¿Qué no estamos aborreciendo? ¿Se está siendo digno de ser del Señor? ¿Está siendo discípulo del Señor? Porque incluso de la manera que lo muestra Lucas, dice que si no lo haces así, no eres mi discípulo. Solo hay una opción para ser su discípulo y es haciéndolo esto. Y todos, la mayoría de los que nos congregamos en este lugar, sabemos esa instrucción principal que nos da el Señor a aquellos que hemos recibido su evangelio, el llamado a negarnos a nosotros mismos. Pero con lo que me confrontaba tanto el Señor en esto era, ¿realmente nos estamos negando? ¿Realmente nos estamos negando en todo? Porque aquí nos dice aborrecer, aborrecer. Pero todavía luchamos con cosas que no queremos soltar, todavía luchamos con cosas que no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que preferimos antes que el Señor. Todavía tenemos cosas por encima del Señor. ¿Qué es lo que debemos evaluar hoy? ¿Somos discípulos o no somos discípulos? Un papel de membresía no te lo dice. Una hoja de membresía no te dice si eres discípulo o no eres discípulo. Es tu vida, conforme al Señor cada día más. Sí, hasta tu propia alma, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. ¿Podemos o no podemos? No podemos. Calcula el costo, iglesia, porque es la compasión del Señor lo que hoy nos está mostrando. Es la compasión del Señor. Que hay un costo y que vamos a padecer, sí. Está garantizado bíblicamente, pero no se compara con lo que vamos a tener con Él. Y cuando recibimos esa compasión, entonces no estamos pensando, y cuando nos negamos porque no estamos pensando entonces en la otra consecuencia eterna, porque ya sabemos cuál va a ser nuestro destino eterno, y que va a ser para salvación. Iglesia, si el Señor nos ha compartido de su compasión, también tenemos el llamado a compartirlos a otros. Tal vez tú hoy digas, sí, yo soy un discípulo porque sí, estoy negando y estoy dispuesto y cada vez me niego más. Eso también es algo que debemos compartir. La compasión que ya recibimos. Si entendimos y ya creímos y qué maravilloso es que el Señor, algo que realmente como muchas veces lo cantamos, no vamos a entender cómo el Señor murió y pagó la culpa de nosotros. La cuenta, la factura que debíamos nosotros, la pagó. Y peor aún, Él pagó la cuenta de todos. La sufrió. Sufrió esa ira del Padre. Todo hasta la última gota. La que tú y yo merecíamos. La que hoy el Señor nuevamente nos recuerda que Él lo hizo por nosotros. Pero muchas veces dejamos de negarnos porque se nos olvida realmente lo que Él padeció por nosotros. Y lo que peor aún, si el Padre lo hizo con su Hijo por nosotros, y si nosotros nos negamos entonces, si hoy tu decisión está siendo definitivamente no voy a ser discípulo del Señor, ¿sabes? Si el Señor con toda su ira aplastó a su Hijo, ¿cómo no va a estar todavía más airado con aquel que se negó a seguirle y a ser su discípulo? Pues si a su Hijo lo hizo por esa persona y esa persona aún no lo quiere recibir,
¿cuánto más no va a tener su ira sobre esa persona? No te he hablado del infierno porque es algo que no voy a tener palabras para explicártelo. Pero si con solo dice la Escritura de que habrá llanto y crujir de dientes, deja mucho que pensar del sufrimiento que van a padecer aquellos que estén en ese lugar. Y no es la voluntad del Señor de que allá llegue el hombre, pero va a llegar. Porque si no, el Señor no lo dijera en su palabra. Pero no es a lo que nos llama el Señor hoy, iglesia. Nos llama a ser sus discípulos, a negarnos, a amarle a Él sobre todas las cosas, a ponerlo a Él en el lugar que debe estar en nuestras vidas. Amén.